Buenos días, hoy es viernes 6 de febrero de 2027, son las 7 de la mañana y estamos en el tercer bloque de las madrugadas de crecimiento. ¿Sí? Te recordamos suscribirte al canal, activar la campanita y hacer todo lo que tienes que hacer que te piden todos los demás en YouTube. Yo también te lo pido like y todo eso y gracias. Entonces, estamos leyendo El hombre en busca de sentido de Viktor Franklin. Vamos en la frustración existencial. Página 87 es un libro que demanda muchísima atención en Teresa para que podamos tener nuestros comentarios en las diferentes pausas que hacemos, más o menos al minuto 20, al minuto 40 y conversamos al respecto. O antes. Somnífero o un tranquilizante. La frustración existencial. El hombre es capaz de malograr su voluntad de sentido. Y en este caso la logoterapia habla de frustración existencial. El término existencial admite tres significados. 1. La existencia misma, esto es, el modo de ser específicamente humano. 2. El sentido de la existencia. Y 3. El afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal, es decir, la voluntad de sentido. La frustración existencial también puede cursar en neurosis. A este tipo de neurosis, la logoterapia lo denomina neurosis noógena, por oposición a la neurosis en sentido estricto, la neurosis psicógena. La neurosis noógena tiene su origen en la dimensión noológica, del griego nous, que significa mente, de la existencia humana, no en la dimensión psicológica. Este término logoterapéutico denota su vinculación con el núcleo espiritual de la personalidad humana. Pero conviene recalcar que en la semántica de la logoterapia, el término espiritual carece de una connotación religiosa. Describe y define, antropológicamente, una dimensión específicamente humana. Neurosis noógena. Las neurosis noógenas no surgen del conflicto entre impulsos e instintos, sino más bien de problemas existenciales, que en una formulación general podríamos calificar de espirituales, y en ellos desempeña una función primordial la frustración de la voluntad de sentido. Es evidente, por tanto, que la terapia más apropiada para las neurosis noógenas no es la psicoterapia tradicional, sino la logoterapia. Una psicoterapia que se adentra en la dimensión espiritual. De hecho, logos, en griego, además de significado y sentido, también tiene la acepción de espíritu. La logoterapia contempla desde niveles espirituales temas asimismo espirituales, como la aspiración humana a encontrar sentido a la vida o la frustración de ese sentido. Estas cuestiones se tratan frontalmente, en su actual consistencia psíquica o espiritual, sin pretender rastrear sus orígenes inconscientes, que en definitiva serían instintivos. Si un médico no acierta a distinguir la dimensión espiritual como opuesta a la dimensión instintiva, genera una tremenda confusión para explicar el comportamiento humano. Me serviré de un ejemplo. Un diplomático norteamericano de alto rango acudió a mi consulta en Viena para continuar el tratamiento psicoanalítico comenzado 5 años antes con un analista de Nueva York. En la primera sesión le pregunté qué le hizo pensar en la necesidad de ser analizado. O dicho de otra forma, ¿qué causa lo llevó a iniciar el tratamiento psicoanalítico? El paciente respondió que se sentía insatisfecho con su profesión y que le costaba aceptar la política exterior norteamericana. El psicoanalista había insistido en que debía reconciliarse con su padre y en que el gobierno estadounidense y sus superiores no eran otra cosa que imágenes del padre. En consecuencia, la insatisfacción por su trabajo se debía al aborrecimiento que inconscientemente albergaba hacia su padre. En 5 años de tratamiento psicoanalítico, el paciente iba sintiendo mayor predisposición a aceptar esa interpretación, pero le costaba diferenciar la realidad entre la maraña de símbolos e imágenes. Después de unas pocas entrevistas en mi consulta, se hizo patente la frustración de su voluntad de sentido respecto a su vocación profesional y su deseo de realizar un trabajo distinto.
Como nada le impedía dejar su empleo, finalmente se decidió a dedicarse a otra cosa, con resultados muy gratificantes. Según su última información, lleva 5 años en su nueva ocupación y está contento. Dudo mucho de que en este caso se tratara de una neurosis. Por lo tanto, sobraba cualquier psicoterapia o logoterapia. No era un paciente en el sentido clínico. De esta historia se deduce que no todos los conflictos son neuróticos, y a veces es normal, e incluso saludable, cierta dosis de conflictividad. De la misma manera, el sufrimiento no necesariamente es un fenómeno patológico. Más que considerarlo un síntoma neurótico, el sufrimiento puede constituir un logro humano, en especial si nace de la frustración existencial. Niego tajantemente que la búsqueda de un sentido, o la duda de si existe ese sentido, proceda o sea el resultado de una enfermedad. La frustración existencial en sí misma no es patológica ni patogénica. La preocupación o la desesperación por encontrarle a la vida un sentido valioso revela una angustia espiritual, pero en modo alguno supone una enfermedad. Podría suceder que, al interpretar la angustia como enfermedad, el psiquiatra se vea inducido a ocultar la frustración existencial del paciente con la administración de drogas tranquilizantes. Sin embargo, su función consiste en guiar al paciente a través de su crisis existencial, una crisis que podría generar el crecimiento interior. La logoterapia entiende que su función es ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. Por tanto, procede de un modo analítico al activar en la conciencia el logos oculto de su existencia. En este aspecto, la logoterapia se parece al psicoanálisis. Ahora bien, el intento de la logoterapia por recuperar los contenidos de la conciencia no se reduce a los hechos instintivos que conforman el inconsciente del individuo, sino que también lo fuerzan a avivar las realidades espirituales que inciden en la experiencia, como el potencial sentido de la vida o la voluntad de sentido. No obstante, cualquier análisis, aunque rehúse incluir la dimensión noológica en su práctica terapéutica, intenta que el paciente cobre conciencia del más profundo anhelo de su ser. La logoterapia difiere del psicoanálisis en la medida en que considera al hombre como un ser cuyo interés primordial consiste en asumir un sentido y realizar un conjunto de valores, y no en la gratificación y la satisfacción de sus impulsos e instintos, en el ajuste del conflicto interior generado por las exigencias del ello, del yo y del superyo, o en las luchas de adaptación y ajuste al entorno y a la sociedad. Ok, explícame por favor esto con manzanitas. He saludado a Lili, a Elena, a Adriana, a Erne y a Susi. Bienvenidos. ¿Quién levanta la mano? Adelante, Sofi. Ya, más o menos lo puedo ilustrar. Lo que pasa es que la teoría del psicoanálisis fundada por Freud nos dice que a ver, la persona se rige o tiene tres instancias muy marcadas, ¿no? Que es el yo, el ello y el superyo. El yo tiene que ver con el consciente, el ello tiene que ver con los instintos, ¿no? Primitivos, y el superior tiene que ver con las reglas. Sin embargo, justamente aquí dice, ¿no? La logoterapia difiere del psicoanálisis, ya que en el caso de la logoterapia, a diferencia del psicoanálisis, ¿no? Ve al hombre eh, como un ser que despierta ese sentido, ¿no? Realiza a través de ese conjunto de valores y que además, tal como lo decía en el párrafo anterior, ¿no? Fuerza o lo invita, ¿no? A avivar ese acercamiento espiritual que él en algún momento también lo llevó, ¿no? A ese punto. Entonces, el psicoanálisis es más instintivo, tiene de pronto esa teoría, ¿no? Que es más instintivo, más primitivo, más del Ujú. inconsciente, ¿no? Y que revela que pues el 95, 98% de lo que somos es a nivel inconsciente.
Y en cambio la logoterapia ve al individuo más como un ser que pues reúne esas características, ¿no? De mostrar más, darle un sentido a la existencia, ¿no? Más o menos eso puedo comentarles. Gracias por la atención. Muchas gracias, Sofía. Miren, a mí me gustó mucho esta parte. Es un párrafo, está cortito, de la frustración existencial, porque dice que no hay que considerar esa frustración como algo negativo. Lo voy a leer, son dos párrafos muy, muy chiquitos. Dice, la frustración existencial. El hombre es capaz de malograr su voluntad de sentido. Y en ese caso, la logoterapia habla de frustración existencial. El término existencial admite tres significados. Uno, la existencia misma, el hecho de que la cosa esté. Esto es el modo de ser específicamente humano. Dos, en el sentido de la existencia. Y tres, el afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal. Afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal, que todavía no tienen nuestros animalitos, ¿no? Es decir, la voluntad que lo quieres de sentido. Y la frustración existencial también puede cursar en neurosis. A este tipo de neurosis la logoterapia lo denominan neurosis noógena, por oposición, noógena de no, a la neurosis en sentido estricto, la neurosis psicógena. O sea, no hay psicosis en esta parte, es noógena. La neurosis noógena tiene su origen en la dimensión noológica del griego noos, que significa mente, la mente, que se genera con la mente, de la existencia humana, no en la dimensión psicológica. Este término logoterapéutico denota su vinculación con el núcleo espiritual de la personalidad humana, pero conviene recalcar que en la semántica de la logoterapia el término espiritual carece de una connotación religiosa, porque describe y define antropológicamente una dimensión específicamente humana. Bueno, y está brutal esta parte. Obviamente se le nota todo Hegel allá adentro al señor. Pero bueno, me llevo esa parte, ¿no? Que hay un afán por el sentido, en la parte de la frustración existencial del hombre. Bueno, seguimos. ¿Comentarios, dudas, preguntas? La idea de preguntar, ¿y quién me explica esto con bolitas? El libro se los estoy dando, ya les pasé aquí la liga, lo tienen. Y lo suben a la IA y le dicen, oye, de la página 89 explícame el párrafo 2 nuevamente. ¿Cómo lo aplica a mí? Y entonces eso nos puede ayudar mucho. No dinámica. Sin duda, la búsqueda humana de sentido y de valores puede nacer de una tensión interna, no de un equilibrio interno. Ahora bien, esa tensión es un requisito indispensable para la salud mental. Me atrevería a afirmar que, aun en las peores condiciones, nada en el mundo ayuda a sobrevivir como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Hay mucha sabiduría en las palabras de Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Yo veo en esas palabras un motor válido para la psicoterapia. Los campos de concentración nazis dan fe de que los prisioneros más aptos para la supervivencia fueron los que se sabían esperados por algún ser querido, o les apremiaba acabar una tarea o cumplir una misión, experiencia que confirmarían los psiquiatras norteamericanos en Japón y en Corea. En mi caso, cuando fui internado en el campo de Auschwitz, me confiscaron un manuscrito listo para su publicación. Sin duda, mi intenso deseo de reelaborar ese libro me ayudó a sobrellevar los inhumanos rigores del campo. Por ejemplo, cuando caí enfermo de tifus en un campo de Baviera, para soportar los delirios de la fiebre, anotaba en míseras tiras de papel ideas y palabras clave que me servirían para redactar de nuevo el texto,
si sobreviví al día de la liberación. Estoy convencido de que ese esfuerzo, al límite de mi resistencia, me ayudó a superar el riesgo de un colapso cardiovascular. Lo anterior confirma que la salud psíquica necesita cierto grado de tensión interior, la tensión existente entre lo que se ha logrado y lo que hay que conseguir, o la distancia entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser. Esta tensión es inherente al ser humano y, por tanto, indispensable para el bienestar psíquico. No hay que amedrentarse, pues, al confrontar al hombre con el sentido de su existencia. Únicamente así despertaremos la voluntad de sentido del estado de latencia. Considero erróneo y peligroso para la psicohigiene dar por supuesto que el hombre necesita, ante todo, equilibrio interior, o como se denomina en biología, homeostasis, un estado sin tensiones, en equilibrio biológico interno. Lo que el hombre necesita no es vivir sin tensión, sino esforzarse y luchar por una meta que merezca la pena. Vivir sin tensión a cualquier precio no es un proceder psicohigiénico. Beneficia más sentir el apremio de un deber o la urgencia de una misión por cumplir. Releguemos la homeostasis y situemos en primer lugar la noodinámica, en lenguaje logoterapéutico. La dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar en el que un polo representa el sentido que se ha de cumplir y el otro corresponde al hombre que debe cumplirlo. Y si la noodinámica supone un proceder válido para las condiciones normales del psiquismo, su validez es aún más patente en individuos neuróticos. Así como el arquitecto apuntala un arco que se hunde aumentando la carga para que sus partes se afiancen mejor, del mismo modo, si el terapeuta quiere fortalecer la salud mental del paciente, no debe temer aumentar la tensión interior, orientándolo hacia el sentido de la vida. Aclarada la incidencia beneficiosa del sentido de la vida, me ocuparé ahora de las nocivas consecuencias del fenómeno contrario, la carencia total y absoluta de sentido, muy frecuente en los pacientes de nuestros días, acosados por un vacío interior, por un desierto interior que los arrastra a una amarga sensación que ellos mismos denominan vacío existencial. El vacío existencial. El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Es comprensible y quizás se deba a una doble pérdida que el hombre ha tenido que padecer para convertirse en verdaderamente civilizado. Al principio de la historia, el hombre perdió algunos instintos básicos que rigen la vida animal y confieren seguridad. Una seguridad que, como el paraíso, hoy le está vedada. Ahora está forzado a elegir. En las últimas etapas del progreso ha sufrido además otra pérdida fundamental: las tradiciones. Las tradiciones cumplían una función de contrapeso de la conducta, y en la sociedad moderna se diluyen con enorme rapidez. Al no conservar las tradiciones que marcan la actuación socialmente aceptada, el hombre carece del instinto que guía su conducta, y con frecuencia no sabe cómo comportarse. Por ello, hace lo que otras personas hacen, conformismo, o hace lo que otras personas quieren que haga, totalitarismo. El equipo de mi departamento neurológico del Hospital Policlínico de Viena realizó una encuesta con los pacientes y enfermos. En ella se reveló que el 55% de los encuestados admitía haber sufrido, en mayor o menor grado, una situación de vacío existencial. En otras palabras, más de la mitad había experimentado en algún momento la pérdida del sentido de la vida. El vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Entendemos hoy mejor a Schopenhauer cuando decía que la humanidad está condenada a oscilar eternamente entre la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío genera hoy más problemas que la tensión, y desde luego envía más personas a la consulta del psiquiatra. En las últimas décadas, estos problemas se han agudizado debido a la progresiva automatización, que ha incrementado el tiempo de ocio de los trabajadores. Lo penoso de esto es que quizá muchos no saben qué hacer con tanto tiempo libre. ¿Ustedes saben qué hacer con tanto tiempo libre? Que nadie me contesta. Casi no tengo tiempo libre. Ok. ¿Y entonces qué nos pasa? Pues a veces no nos damos el tiempo, ¿ah? Pues no tenemos casi tiempo libre.
Sí, quedamos que hay que darnos tiempo de calidad para nosotros. Eso lo hacemos en la noche, en protocolo de cierre. Que no te vimos, Sofía, en protocolo de cierre. Y estabas preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Vimos. Pero a ver, aquí me gustó esta parte. El vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Entendemos hoy mejor a Schopenhauer cuando decía que la humanidad está condenada a oscilar, yo no lo veo como condena, eternamente entre la tensión y el aburrimiento. Vamos a pensar que la tensión es esa búsqueda de sentido y cuando ya no encuentras, llegas a eso, puede llegar un momento de aburrimiento y entonces hay que reconstruir, modificar, incrementar esa tensión, modificar ese sentido para que vuelva a existir tensión, ¿no? Y eso le pasa a todas las personas, inclusive a este crack del marketing y las ventas, Alejandro Ormozzi. Dice, es que ya no estoy contento. Ayúdame, Tony Robbins. Seguimos. Pensemos, por ejemplo, en la neurosis dominical, esa especie de depresión que aflige a algunas personas al cesar su trajín durante la semana y encontrarse en el fin de semana con una intimidad vacía de sentido. No pocos suicidios se originan en ese vacío existencial. Y si consideramos que el vacío existencial es una buena excusa, se comprenden mejor las tasas de alcoholismo y la delincuencia juvenil. Este mecanismo psicológico también se aplica a las crisis de los jubilados y de los ancianos. Es más, con frecuencia, el vacío existencial se presenta de forma enmascarada. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa con la voluntad de poder en su expresión más burda, el deseo de tener dinero. En otras ocasiones, el vacío de la voluntad de sentido se llena con la voluntad de placer. Y eso explica que la frustración existencial suele provocar un desenfreno libidinoso, e incluso que esas pulsiones de la libido se mezclen con las agresivas. Algo parecido sucede con las neurosis. Una neurosis asocia diversos mecanismos neuróticos que trataré más adelante. Una sintomatología similar se observa en personas con una frustración de sentido, y en ese vacío existencial germinan los procesos y los mecanismos neuróticos. Sin embargo, a pesar de la semejanza sintomatológica, no son pacientes con neurosis noógena. Ahora bien, no podremos lograr que el paciente se sobreponga si no complementamos el tratamiento psicoterapéutico con la logoterapia, ya que al dotar de sentido el vacío existencial, se previene la recaída. Así pues, la logoterapia está indicada no solo en las neurosis noógenas, como he señalado, sino también en las psicógenas y en especial en los casos que he denominado pseudoneurosis somatógenas. Con esta perspectiva se justifica la afirmación de Magna B. Arnold. Toda terapia debe ser también logoterapia, aunque sea en un grado mínimo. Consideremos ahora qué podemos hacer cuando el paciente pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida. Dudo que haya algún médico que pueda responder a esta pregunta con nociones generales, pues el sentido de la vida difiere de una persona a otra, de un día a otro y de una hora a otra. Por tanto, lo que importa no son las formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales equivale a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada de ajedrez? Sencillamente no hay contestación posible. Nunca se dará una buena jugada o la mejor jugada sin la referencia a una determinada partida y a la personalidad del oponente. Así ocurre con la existencia humana. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene una misión o un cometido que cumplir. Por tanto, no puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como es única la oportunidad de realizarla. Si consideramos, pues, que toda situación plantea una cuestión que solo la persona puede responder, el sentido de la vida también puede entenderse desde el ángulo opuesto. En última instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien la vida interroga. En otras palabras,
La vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre, y éste contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida y con su propia vida. Solo con la responsabilidad personal se puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. En otras palabras, la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre y éste contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida y con su propia vida. Solo con la responsabilidad personal se puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación. Y esto me lo voy a tomar prestado porque, bueno, primero quiero preguntarles, ¿quién me puede explicar esto en sus propias palabras? O con las mismas palabras, pero explicado. Voy a traer unos dados, ya sean 2 o 3, 4 por 4, 16. O sea, aquí necesitaría 3 dados para ver si me sale alguno de ustedes. Voy a empezar con basta A. K, L. Necesitamos a una K o a una L que nos digan qué piensan de esto. La vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre y éste contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida y con su propia vida. This is the question. ¿Qué opinas? ¿Bien? Adelante, Analeti. A ver, ¿ahí me escuchas bien? Ve 78, 79% bien. Ah, ok, es que voy manejando. Sí. Bueno, está muy sencillo el tema de la responsabilidad. La responsabilidad de sus actos es la responsabilidad de la vida. Entonces, si tú quieres llegar a algún punto, eres responsable de los hábitos, las habilidades. Entonces, no hay manera de que algo que te suceda no haya sido ocasionado por ti. Entonces, para que te pasen cosas buenas, pues tienes que hacer cosas buenas. Y viceversa, ¿no? Porque en general creo que es el mensaje, ¿no? Eres responsable de tu propia vida. Gracias, Analeti. Se escuchó cortado, pero entendí que eres responsable de... Bueno, ahorita nos dirá Analeti, o nos pone en el chat ya cuando ya no esté manejando. Sofía. ¿Ahí me escuchas mejor? Ay, sí, pero súper bien. Ah, te decía que eres responsable de tus propios actos. Obviamente, si haces cosas malas, pues serás responsable de eso que hayas ocasionado y pues existe el karma también. Algo que hagas malo se te va a regresar, pero también eres responsable de cómo llevas tu vida y en base a eso tus hábitos van a definir qué tipo de vida tienes. Por eso no hay nada más que pueda motivarte, sino la misma vida, hacia dónde quieres llegar. No, no es tanto las metas, sino la responsabilidad que tienes en el día a día, cómo te comportas. Sí, sí, me agrada esto y no va en contra con lo que dice porque es básicamente aquí entiendo, el hombre no debería de cuestionar sobre el sentido de la vida, entonces ya todo lo que creíamos que íbamos a leer ya no lo vamos a leer, sino comprender que es a él a quien la vida le interroga. Sofía, por favor. Gracias, Mike. Gracias nuevamente a todos. Esta
pregunta en específica que nos da el libro y que nos formula sobre Mike me hace pensar en aquellos casos en donde pues reviso, ¿no? Como psicóloga acompaño y me da mucha apertura y mucho sentido, sobre todo para poder abordar esto, porque yo lo estoy abordando ahorita de dos puntos, ¿no? La primera es la parte de, claro, como personas que ya entendemos, ya generamos autoconciencia, ya aprendemos sobre hábitos y demás, claro, ¿no? De repente para nuestro punto de vista lo desarrollamos de una manera muy pro, pero me pongo también en las situaciones en donde estoy segura cada uno hemos pasado y cuando estás en ese asunto en donde te toca eh, pensar lo que de pronto la mente, ¿no? La corteza frontal te indica, no nace de estos conceptos, ¿no? Lo primero que aparece cuando te pasa algo muy repentino y muy grave es el sistema límbico. El sistema límbico no razona. Entonces, ¿qué tan importante y qué tan necesario es poder empezar a construir esta parte, ¿no? Tan valiosa que es reencontrarte y es también aportar desde ese punto de vista del dolor, pero también entendiendo que, y por eso es necesario el acompañamiento, ¿no? Entendiendo que más allá de lo que puedas estar sintiendo, va a prevalecer siempre eh, el para qué de lo que estás pasando, ¿no? El para qué, el por qué, el hacia dónde te está guiando esto. Eso no lo leí, eso lo tuve que aplicar yo misma cuando me vi en esa situación que ya les compartí de repente en algún momento, pero es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Tratar de mantenerte alineado a lo que ya conoces, a lo que ya aprendiste previamente, cuando tienes encima tantas cosas, ¿no? Y eso lo veo también en mis pacientes y desde el punto de la empatía también trato de guiarlas, ¿no? Hacia ese proceso de soporte también personal, pero formulándoles también y brindándoles esas herramientas. Me trajo a la mente esos casitos, ¿no? Y bueno, lo comparto porque en algún momento también podría servir. Gracias, Mike. Muchas gracias, Sofi. Pues continuamos. No sé, Leti, si se te quedó la mano arriba. Sí, te va manejando. No te apures. Calma. Este es el último párrafo que vemos. Bueno, igual otro más. Sí, vamos a ver uno del amor para que nos vayamos enamorados el fin de semana. La esencia de la existencia. Bueno, recuerde que los filósofos clásicos dicen que la esencia es la cosa que hace que esa cosa sea esa cosa y no otra cosa. Esa es la explicación. La esencia de la existencia. Este énfasis en la responsabilidad se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia. Actúa como si vivieras por segunda vez y la primera lo hubieras hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. Pocas estrategias estimulan más el sentido de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar, primero, que el presente ya es pasado, y segundo, que ese pasado se puede corregir. Este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida y con su finalidad personal y existencial. La logoterapia intenta que el paciente tome plena conciencia de su responsabilidad personal. Por tanto, lo fuerza a elegir por qué, de qué o ante quién se siente responsable. De ahí que el logoterapeuta sea el menos indicado, entre los psicoterapeutas, para imponer al paciente algún juicio de valor, porque nunca dejará que el paciente le transfiera la responsabilidad de juzgar su vida. Corresponde al paciente decidir si debe interpretar su vida con responsabilidad ante la sociedad o ante su conciencia. Una gran mayoría considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas. Son personas que no se quedan simplemente en la tarea que deben cumplir, sino que se vuelven hacia quien les ha encomendado esa tarea. La logoterapia no es una labor docente ni misionera. Está lejos tanto del razonamiento lógico como de la exhortación moral.
Intentaré explicarlo gráficamente. El papel del logoterapeuta se parece más al de un oftalmólogo que al de un pintor. El pintor ofrece una imagen del mundo tal como él lo ve. El oftalmólogo, en cambio, quiere que veamos el mundo tal y como el mundo realmente es. La función del logoterapeuta consiste en ensanchar el campo visual del paciente, hasta que visualice responsablemente el amplio espectro de valor y de sentido de su horizonte existencial. La logoterapia no necesita imponer al paciente ningún juicio de valor, porque la verdad se impone por sí misma. Al declarar que el hombre es responsable y capaz de descubrir el sentido concreto de su existencia, quiero destacar que el sentido de la vida debe buscarse en el mundo, no dentro del ser humano o de la psique, como si fuera un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no se cifra en la autorrealización. La autorrealización, por sí misma, no puede ser una meta. El mundo no debe considerarse como expresión de uno mismo, ni como mero instrumento, ni un medio para la autorrealización. En ambos casos, la visión del mundo, Weltanschauung, se convierte en Weltenwertung, es decir, menosprecio del mundo. He llamado autotrascendencia de la existencia a esta característica esencial del hombre. Ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido, o para encontrar a otro ser humano. Cuanto más se olvida uno de sí mismo, al entregarse a una causa o a la persona amada, más humano se vuelve y más perfecciona sus capacidades. Por el contrario, cuanto más se empeña el hombre en conseguir la autorrealización, más se le escapa, pues la verdadera autorrealización es el efecto profundo del cumplimiento del sentido de la vida. En otras palabras, la autorrealización no se logra como un fin, sino que es el legítimo fruto de la trascendencia. Ya he dicho que el sentido de la vida cambia continuamente, pero nunca cesa. De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir el sentido de la vida de 3 modos. 1. Realizando una acción. 2. Aceptando los dones de la existencia. 3. Por el sufrimiento. En el primer caso, el recurso para alcanzarlo resulta obvio. El segundo y el tercero requieren una explicación. Sí, nos faltan 4 minutos, claro que sí. El sentido del amor. El segundo modo de descubrir el sentido de la vida se produce con la aceptación de los dones de la existencia. Por ejemplo, la conmoción interior ante la belleza del arte, el esplendor de la naturaleza o el amoroso calor de otro ser humano. El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor, se contemplan los rasgos esenciales de la persona amada. Incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún más. Mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actualizar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que el otro realice su potencialidad personal. En la logoterapia, el amor no se interpreta como un mero epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales, de acuerdo con el mecanismo de la sublimación. El amor es un fenómeno tan primario como el sexo. Normalmente el sexo es una forma de expresar el amor. El sexo está justificado, incluso santificado, como vehículo del amor, con esa dimensión. Así, el amor no se entiende como un efecto secundario del sexo, sino que el sexo es un medio de expresión de la fusión absoluta y definitiva, que es el amor. El sentido del sufrimiento. El tercer modo de encontrarle un sentido a la vida es a través del sufrimiento. Cuando hay que enfrentarse a una situación inevitable, inapelable e irrevocable, una enfermedad incurable, un cáncer terminal, la vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, aceptar el sufrimiento. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente a él, en la capacidad de soportarlo. Lo ilustraré con un ejemplo. Un doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su mujer, con quien había compartido un matrimonio excepcionalmente feliz. Su mujer había muerto hacía 2 años. ¿Cómo podía ayudarle? Me abstuve de decirle nada y le pregunté,
¿Qué habría sucedido, doctor, si hubiera muerto usted y su mujer le hubiese sobrevivido? Oh, habría sido terrible para ella. Habría sufrido muchísimo, contestó. Entonces repliqué, ¿no se da cuenta de que usted le ha ahorrado a ella este sufrimiento? Para conseguirlo ha tenido que sobrevivirla y llorar su muerte. No dijo nada. Me tomó la mano y luego abandonó en silencio la consulta. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser tal cuando encuentra un sentido, como ocurre en el sacrificio. Claro está que, en este caso, no se llevó a cabo ninguna terapia en sentido estricto, pues la desesperación de ese hombre no era patológica, y nadie podía devolver la vida a su mujer. Pero logré modificar su actitud hacia su inevitable destino, y a partir de entonces encontró un sentido a su sufrimiento. Uno de los postulados de la logoterapia mantiene que la preocupación primordial del hombre no es gozar del placer o evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la vida. Y en esas condiciones el hombre está dispuesto a aceptar el sufrimiento, si el sufrimiento tiene sentido. Nos quedamos ahí. Uno de los postulados de la logoterapia, en eso nos quedamos, mantiene la preocupación primordial del hombre, que la preocupación primordial del hombre no es gozar del placer o evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la vida. Y en esas condiciones, el hombre está dispuesto a aceptar el sufrimiento si el sufrimiento tiene un sentido. Bueno, es un remate como que generalizado de lo que estaba hablando arriba, pero todo esto es muy completo. Empezamos sobre la frustración de la existencia. Les voy a decir dónde empezamos. La frustración existencial, que es la página 88. Yo sí les recomendaría darle una leída nuevamente a eso, porque tiene, o sea, tiene para sacarle carnita y discutir horas sobre esto. Listo. ¿Quién quiere hacer un comentario al respecto? Explicarlo en sus palabras o las de Franklin o las del traductor de Franklin. Yo pensé que terminaba el amor, pero no. El segundo modo de descubrir el sentido de la vida se produce con la aceptación de los dones de la existencia. Por ejemplo, la conmoción interior ante la belleza del arte, el esplendor de la naturaleza o el amoroso calor de otro ser humano. El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Es la única vía, según Franklin. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se contemplan los rasgos esenciales de la persona amada, incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún más, mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actualizar sus posibilidades ocultas. Mediante el amor, esa persona que ama le da chance al amado que le saque todo su potencial de amar. El amor consigue que el otro realice su potencial personal. Adriana dice, pues sí, si amo a mi semejante, lo tolero, si no, es complicado tenerle paciencia a otro. De acuerdo. En la logoterapia, el amor no se interpreta como un mero epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales. De acuerdo con el mecanismo de la sublimación, el amor es un fenómeno tan primario como el sexo. Normalmente el sexo es una forma de expresar el amor. El sexo está justificado, incluso santificado, como vehículo del amor.
Y en esta parte, santificado. Y les voy a contar algo que viene al caso por la palabra y por el sexo. Ustedes conocen la palabra foca. Sí, se usa como para hacer una grosería y, ay, tú, fuck you. Dios Sí, bendito. Ana Leti. Me encanta dónde quieres llegar. Adelante. Ana Leti, ¿no vas a decir algo? Bueno, la santificación. Y esto pues nada más es una extensión de lo que estamos hablando, lingüística. Esta palabra se utilizaba anteriormente porque era un acrónimo. Y ese acrónimo significa fornication under the consent of the king. Entonces, la corona británica otorgaba un permiso para la fornicación y tenías que poner tu permiso afuera y en la puerta de tu casa para que no fueran por ti entre la turbulencia amorosa y tu letrero decía FUCK, estamos fornicando con el consentimiento del rey. Pues bueno, nos quedamos aquí para la compartición. Voy a tomar una foto y si quieren abrir la cámara para tomarse otra foto, está perfecto. Sonrisa. Acuérdense que aquí desde las 5 de la mañana estamos de princesas. Sonrisa, sonrisa, sonrisa. Bueno, ahí está. Ahí se van esta cosa súper divertida. Sí, imagínate. Tal vez eran las películas de tono subido. Ay, mira, ahí está la sesión, ahí hay una función. Vamos ahí a la función en esa casa, ¿no? Bueno, listos. ¿Algo que quieran comentar, que quieran decir? ¿Cómo se quedan? Cómo se van con esta lectura del día de hoy? ¿Qué se llevan? ¿Qué se quedan pensando? ¿Qué se queda de tarea? ¿Por qué? O sea, es viernes. No, Ya se pues acabaron. muy interesante el tema. El tema de cómo el amor no solamente tiene que ver hacia la pareja, ¿no? Sino amar a todo el alrededor. O sea, no puedes basar tu realización en una persona, es todo un entorno. Ok, me agrada eso, ¿no? Yo me voy a ir a pedir un permiso al rey. Ah, No por es favor. cierto, porque es viernes. No, no es cierto, ¿verdad? Ya Este, sabemos dónde va a haber película. Por dos. O sea, pues me la verdad, imagino, ¿no? Vamos a la función de acá. Mira, esta función no. siempre es buena. No, muy interesante. La verdad es que me gustó esta idea de pedirle ayuda a la IA para ir entendiendo, porque sí son, o sea, cada concepto tiene demasiada carnita. O sea, nos organizamos un pozole con tanta carnita que tiene. Sí. eh, y es pues muy profundo y muy valioso y ahí está el famoso sentido de la logoterapia. Y me gusta también esta parte
cómo explica la parte espiritual, ¿no? del ser humano como como una necesidad, como una parte importante que no la enlaza necesariamente a la religión. Y Ujú. eso también me gustó. Y pues bueno, muy valioso todo. Muchas gracias. Pues Y bueno, ahorita muy me dicen dónde se tramita el permiso al rey para saber. exacto. Imagínate, el, por tu permiso. Pero bueno, qué bueno que ya el permiso ya solo se hace una vez cuando usted se casa y sin casarse. Pues les deseo muy buen fin de semana, que la pasen muy bien los que están en protocolo hoy a las 6:30. Teresita dice, se me queda una tarea volver a leer esa parte en cuando nosotros podemos encontrar un propósito en el peor sufrimiento. Y si no está tan peor nuestro sufrimiento, pues mayor sentido podemos encontrarle. Exacto. Bueno, pues pasen bonito fin de semana, pero nosotros seguimos con actividades. Número uno, 6:30 tenemos protocolo. Número dos, sábado y domingo es a las 6 de la mañana, no a las 5. ¿Por qué? Porque pues así es el permiso, ¿no? Entonces, de 6 a 7 de la mañana, sábado y domingo, tenemos gimnasio de mindfulness, ese es de todos los días, y de 7 a 8 sábados tenemos Beyond Talks, son como TED Talks, pero Tu nombre es Lidia Ortiz. ok, me dijo la licenciada Magda que ok. Ok, Y el enterado. domingo tenemos planeación estratégica de la semana, domingo, de 7 a 8. Pura planeación. Bueno, nos vemos. Pásenle muy bien. Gracias, Gracias, maestro. buen fin de Muy buen semana. día. Nos vemos. Igualmente, chao, chao.